Queridos amigos, muy buenas tardes. Estoy nuevamente con ustedes. Soy Mariano Lemus López, director de este canal, Gente Brillante e Interesante. Hoy tenemos a una persona que para mí y para mucha gente es un ícono en Los Cabos. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de México, nacido en la Ciudad de México, y es una persona muy importante que ha hecho muchos trabajos y les quiero presentar con muchísimo gusto a mi querido amigo Arturo Nasser. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener aquí la oportunidad de platicar con ustedes. Mi querido Arturo, ¿desde cuándo llegaste a Los Cabos? ¿Nos quieres platicar? Mira, yo pisé por primera vez Los Cabos en agosto del 78. Hice varios viajes posteriormente conociendo Los Cabos, el potencial inmobiliario, el potencial de desarrollo de servicio arquitectónico, de servicio de construcción. Y el 3 de mayo del 79 me volví residente en Los Cabos, permanente. Residente, pero también ya ejerciendo tu profesión de arquitecto. Sí, hace efectivamente, dando el servicio de profesión de arquitectura, de diseño y construcción, y también el tema inmobiliario en forma paralela. Antes de eso, ¿tuviste experiencia docente? Tuve una pequeña experiencia docente en la UNAM, en Acatlán, en diseño arquitectónico por unos 6 meses solamente, ¿A qué nivel dabas la a nivel capacitación? licenciatura de arquitectura. Muy bien. ¿Y desde cuándo te nació la cosquillita de venirte a Los Cabos? ¿O cuál fue la razón que llegaste a Los Cabos? Pues básicamente Los Cabos, Baja California Sur ya era conocida por mí, ya que mi madre en la década de los 60 era común que viniera aquí a La Paz a comprarse sus vestidos, perfumes y más, como era la costumbre en aquella época. Y al Correcto. grado que, pero era un territorio desconocido, y yo di la primera, vamos a decir, de conferencia de, de Baja California Sur, particularmente La Paz y Los Cabos, en segundo de secundaria en el año 66. Entonces, el maestro, como se veía yo de Baja California, pues me puso a dar mi conferencia, hice mis láminas en papel y con postales y demás, y una conferencia acerca de La Paz y Los Cabos en el año 66. ¿Cómo la ven? ¿Quién lo Muy fuera a bien. pensar? ¿Quién fuera a Y creer que luego, yo, menos de casi 10 años después, poquito más de 10 años después, ya sería residente de Los Cabos? Bueno, eso fue en cuanto a conocimiento. Y en cuanto a estar aquí ya en la nueva era, ya a nivel profesional, un compañero de la escuela vino de turismo y le salió trabajo y me invitó a desarrollar. Entonces, vine, como dije, en el 78. Había cosas que me encantaban, otras no. Yo era muy chilango, como quien dice, muy ajá. chilango y fresa, y el potencial realmente de crecimiento, y vi el potencial que había, y pues adaptarse a la realidad urbana, social y demás, y aquí me ven, y aquí estoy, 40 y tantos ¿Y, años después. y tu actividad en Los Cabos era construcción de residencias Sí, o de mi, cl- caminos? ¿O cuál era tu actividad? mi actividad era el diseño y construcción de residencias, básicamente Pedregal, Cabo Bello y en San José, y también la parte inmobiliaria de comprar terrenos, desarrollarlos y venderlos, con casas construidas también. Oye, y también sé que tuviste mucha participación en la construcción de la carretera de Los Cabos al aeropuerto de Los Cabos. Que estuve involucrado fue que yo fui presidente de la Canaco, Los Cabos, en el 89-90, y en ese periodo ya era necesaria la ampliación de la carretera original que hizo Echeverría en los principios de los 70, y era necesario ampliar a 4 carriles desde San Lucas hasta el aeropuerto. Y en ese sentir estábamos viendo el cómo, y aprovechamos una gira que hizo el presidente Salinas de Gortari para proponerle la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles. Y en la cena de ese evento se lo propusimos y él aceptó.
y nos mandó a Caso Lombardo, que era su secretario de Comunicación y Transportes, y unos días después, una semana después, y nos informó de que estaba aprobada la carretera, pero que iba a ser bajo el sistema de solidaridad, que era lo que estaba promoviendo, Sorpresa, pues, sorpresa. sorpresa, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Significaba que teníamos que nosotros juntar el dinero para pagar el 50% de la carretera y nos quedamos totalmente fríos porque no teníamos ni idea cómo hacerlo y demás. ¿Quiénes Tuvimos, participaron en esa reunión? en esa reunión con el presidente estábamos Luis Coppola, Eduardo Sánchez Navarro, el gobernador del estado, el presidente municipal y unos funcionarios de Melilla. Y en esa cena con el presidente, estábamos con él sentados, se les puso y él aprobó. Pero no les dijeron en ese momento que era solidaridad. Claro que no. Sí, una reunión de seguimiento con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Caso Lombardo, fue cuando nos informó que teníamos que conseguir el 50% de financiamiento. ¿Y luego qué hicieron? Pues nos quedamos en blanco, pero nos pusimos como buenos cabeños, nos pusimos a buscar las formas, el cómo sí, y no es que no se nos cerraba el mundo, sino había que abrirlo. Entonces, con pláticas con el gobierno del estado, salió de que en la ley fiscal había un apartado que se llamaba contribuciones especiales, que no era para un rubro específico, era para lo que fuera necesario. Entonces, basado en eso, más la información que nos dijo la SCT de lo que iba a costar la carretera y lo que nos correspondía a nosotros, tanto Secretaría de Finanzas como el gobierno del Estado con Secretaría de Finanzas determinó que con el 1.3 de los ingresos brutos de la actividad económica de los cabos era suficiente para pagar la carretera, el 50% de la carretera en un lapso de 4 o 5 años. Entonces, Manobras, si hicimos un fideicomiso, yo fui uno de los firmantes como Cámara de Comercio, otras organizaciones de la IP también estuvieron presentes, y creamos el fideicomiso y se hizo la contribución especial y tenemos carretera. Así de fácil. Y se logró, por Se fin. logró. Claro, no fue fácil, fue algo muy novedoso en cuanto a la contribución. Entonces éramos parte del comité técnico del fideicomiso. Entonces cada mes nos reuníamos y veíamos cuánto de las cuentas, cómo se pagaba, cómo estaba el crédito de Banobras. Y había cosas, pues éramos novatos y muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, fue la tasa de interés de Banobras. Pues eso, le decía, oiga, eso no la encuentro publicada. No, es que es privada. ¿Cómo que es privada? Pues sí, no se publica. Entonces no la puedo saber. No, sí la puedo saber, se la puedo dar. Ah, bueno, pues démela, por favor. O sea, y además, y con el tiempo empezó a haber el sentimiento de que la carretera ya estaba pagada, pero seguíamos pagando y la carretera no se acababa de pagar. Entonces, con unas amistades mías de finanzas en Cabo del Sol, les llevé el contrato de fideicomiso, les llevé las recaudaciones y les dije, tenemos el sentimiento de que ya la pagamos, pero no sabemos si es verdad o si es una hipótesis mal fundada. Entonces les di toda la información y mis amigos de financieros de Cabo del Sol me dijeron que efectivamente ya habíamos pagado la carretera, que nomás Fíjate era nomás. reinterpretar ciertas cláusulas y listo. Dije, no, mi estimado, no me lo platique, démelo por escrito bien hecho, porque no me va a presentar al Consejo Técnico del Fideicomiso y decirlo así de una forma informal de que ya pagamos. No, la Cámara tiene que presentar un documento formal, la Cámara de Comercio. Entonces ya hicieron ellos, yo lo traduje a la Cámara, documento de la Cámara, lo presentamos. Fue una gran sorpresa, no muy grata para muchos, pero Banobras dijo, bueno, gracias por el documento, nos vemos el próximo mes con la junta habitual del Consejo Técnico y le respondemos lo que pensamos de esto. ¿Cómo no? Pasó el mes y llegó Banobras y dijo, efectivamente, ustedes ya pagaron la carretera. Ay, qué bueno. Y efectivamente tienen 1 millón de pesos de
remanente. ¿Qué quiere decir? Que ya habíamos recaudado 1 millón de pesos de más. Mi periodo como presidente llegó a su fin y entonces ya el siguiente presidente pues ya terminó lo que fue la cancelación de la construcción especial, el destino del 1 millón de pesos que fue para obras de infraestructura ahí en el cruce de Libramiento con la carretera Todos Santos. Por eso la delegación se hicieron túneles de desagüe y demás. Y así se terminó la famosa historia de la carretera de 4 carriles y la contribución especial del 1.3. Y es importante saber de que los nuevos que han venido, pues eso se terminó en el año 95-96 y el fideicomiso ya se canceló quizá en el 97-98, ya no recuerdo bien. Pero es importante recordar que la sociedad cabeña participó, hizo posible la carretera. No fue un dado de gobierno ni nada. Nosotros trabajamos para que eso pudiera ser. Y la Qué civilidad bueno. y la civilidad de la sociedad de aquella época realmente entendió la problemática y se solidarizó como era el moto del gobierno de aquella época y contribuyó con el 50% del monto de la carretera. Qué bien. ¿Y quién Así es. cargaba con la responsabilidad? Bueno, fue un trabajo de la Canaco, la Asociación de Hoteles, no la presente, sino la anterior, y el gobierno del estado. Básicamente los tres estuvimos ahí trabajando hasta que logramos la solución de la contribución especial del 1.3. Muy bien, mi querido Arturo. Te quiero hacer una pregunta. Por favor, dime, ¿de qué te sientes orgulloso dentro de Los Cabos? Bueno, definitivamente mi participación en la contribución especial del 1.3 es un tema que a mí me lleva mucho de satisfacción, pero también me lleva de satisfacción que tuvimos una participación también en mi tiempo como presidente de la Cámara de Comercio de crear el Fondo Mixto de Promoción Turística, que fue el primer fondo con ese objeto pues yo creo que en la República, en la cual participábamos hoteleros, cámaras, Canirac, taxis, transportadoras turísticas, deportes acuáticos, todos contribuimos para hacer una campaña de promoción turística de Los Cabos. Y durante la década de los 90, este fondo mixto estuvo haciendo esas funciones de promover y fue ya cuando ya hicimos institucionalmente campañas de promoción turística. Antes de eso, realmente no existían campañas institucionales. Y ese fondo mixto es el papá de Fiturca. Cuando ya el fondo mixto empezó a dar muestra de agotamiento y se creó el impuesto del hospedaje, entonces fue cuando hubo el cambio de fondo mixto a Fiturca, la cual yo también participé mucho. Yo en esa época, aparte de ser arquitecto y actividad inmobiliaria, también era hotelero, también tenía un hotel boutique. Entonces, pues yo estaba muy metido ahí también en la nueva asociación de hoteles. La anterior llegó a su fin y creamos una nueva asociación de hoteles, la que existe actualmente. Hicimos Fiturca y realmente pues fue una satisfacción también mi participación ahí. También obras de diferentes tipos que han contribuido al desarrollo de Los Cabos. Claro, también el crecimiento es bueno o es malo, ¿verdad? Mucha gente no le gusta este gran crecimiento que tienen Los Cabos. Y entiendo también las consecuencias, ¿no? El crecimiento desmedido, los problemas urbanos, los problemas sociales. Pues en eso sí contribuimos todos, y yo entre ellos, para bien o para mal, en este crecimiento urbano que muchas veces no estoy para nada en acuerdo con él. Bueno, no con el desarrollo, sino de la forma que se dio el crecimiento sin desarrollo, que es un tema muy interesante. Pero sí, yo he hecho lo que pude para Los Cabos. Don Luis Bulnes tenía una frase que yo la adopté muy bien, que era: cuida los cabos y los cabos te cuidará a ti. Muy bien. Entonces, eso implica la responsabilidad social que teníamos todos los cabeños en velar por el futuro y por la salud del destino. El que dice, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, pues es una persona egoísta, que nomás quiere beneficiarse a través
de los demás. Todos debemos de contribuir para buscar la forma de mejorar socialmente, urbanamente Los Cabos. Y en la medida que tengamos esa conciencia social, Los Cabos podrán ser un destino mejor cada vez. Sabemos de antemano que tú eres una persona muy discreta, pero te tengo que preguntar, ¿actualmente estás ejecutando algún desarrollo? Estoy haciendo dos proyectos en este momento, ya míos, ya sin socios, uno de condominal y otro de residencial, es, que yo creo que empezaremos a construir el año que entra. Yo estoy todo en lo que es Cabo San Lucas, Ah, específicamente Cabo San perfecto. Pues ahora sí, por último, mi querido Arturo, ¿quieres dar alguna recomendación para la gente que tenga inquietud de dedicarse a lo que tú haces? Miren, yo le he dado mucho tiempo a participar en obra de beneficio social, ¿no? Por ejemplo, en el FOIS represento a la Canaco en el FOIS. Y realmente yo lo que digo es que no olvidemos nuestra responsabilidad social. Tenemos que buscar la forma de participar, ya sea de muchas formas, de organizar equipo de fútbol de los chamacos o organizar prácticas con el gobierno para mejorar lo que sucede. Hay muchas formas de participar y todas son valiosas. Y creo que tenemos todos tomar una responsabilidad a nuestra sociedad y a nuestro medio ambiente, tanto urbano como natural, para mejorarlo. Y si no hacemos eso, realmente vamos a decadencia, porque si no hay ese esfuerzo por mejorarnos, entonces viene un deterioro urbano, social, etcétera. Y la única forma de detener este deterioro es participando todos y tomando responsabilidades. ¿En qué la responsabilidad? Pues en lo que cada uno se sienta capacitado, como dije, ¿no? Organizar campeonatos de fútbol para los chamacos es importantísimo, como crear un FOIS también es importantísimo, o un FITURCA también es muy importante. Cada cosa tiene un valor en el mundo tan amplio que es todas las actividades propias de Los Cabos, pero todos tenemos que hacer algo por el beneficio de Los Cabos y no. Y como dije anteriormente, y lo repito, cuida Los Cabos y Los Cabos te cuidará. Si yo le meto Muy bien, tiempo para mejorar todo lo que sucede alrededor, pues va a haber un beneficio que me va a beneficiar. El pensar en el beneficio mío sin el beneficio social y colectivo es un beneficio egoísta que es decadente. No puede prosperar la sociedad con pura gente pensando en sí misma. muy bien. Se me olvidaba preguntarte tu participación en SCOL. ¿Nos quieres platicar algo? SCOL. Sí, SCOL es una organización de turisteros, de gente que presta servicios turísticos y se formó en Suecia en los 20. Era un promotor turístico que tenía problemas de todo tipo con los prestadores de servicios y se le ocurrió que si tenía un trato social con ellos, los negocios fluirían con más facilidad. Entonces se dedicó a reunirse socialmente con todos los proveedores, los promotores o los proveedores de servicios turísticos de su región y le fue un éxito porque ya se entendieron la gente mejor, tratándose como gente y los negocios empezaron a fluir mejor. Fue tanto el éxito que se desarrolló en todo el mundo el concepto SCOL. Entonces aquí obviamente México tiene una parte importante dentro del universo de SCOL y Los Cabos tiene su club desde hace 23 años o algo así. Entonces yo participé, yo era hotelero, tenía facultad de ser miembro de SCOL por ser prestador de servicios turísticos, del cual también fui presidente, y también hemos desarrollado la misma tesis, que a través de la amistad entre los diversos prestadores de servicios haremos que seamos más fluidos en la profesionalización de los servicios y de la imagen de Los Cabos ante nuestro mundo turístico. Y realmente Los Cabos ha sido ejemplo a nivel nacional de éxito del Club SCOL, tanto en la amistad, en la eficiencia que se maneja, así como su número, ya somos como 60 y tantos escalejas. Muy bien.
Pues Arturo, la verdad ha sido muy agradable platicar contigo. Yo sé que tienes muchísima información y sería cosa de quedarnos 3 o 4 días platicando, pero pues las entrevistas no duran mucho. Te agradezco infinitamente tu tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada y de veras te agradezco muchísimo tu tiempo. Y a nuestros amigos de YouTube, los amigos que nos hacen el favor de ver, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, se llama Gente Brillante e Interesante, que activen la campanita y que no se olviden de compartir, es muy importante compartir. Arturo, muchísimas gracias, eres muy amable. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público y espero que mis palabras inspiren o hagan recapacitar algunas posturas ideológicas, comerciales. Claro que sí, Arturo. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Bye.